buenos días a todos los que nos acompañan. Gracias por haber madrugado, por estar aquí. Y pues a los que vayan llegando también les vamos a dar las gracias en su momento. Eh, pues como saben, yo soy el Dirac, administrador de la página de conceptos de física explicados con monas chinas. Y ahora en este nuevo proyecto también soy parte de los asesores de la Academia Otaku de Estudios Básicos. Y en el programa de pláticas de la Academia Otaku, pues ahora toca hablar un poquito de este, el modelo estándar de la física de partículas. Eh, es medio famoso este modelo, la gente suele hablar de la física de partículas, pero muchas veces pues la propia desinformación hacen que digan cosas que no son del todo verdaderas. Eso de que la mentira ahí más común es cuando dicen, no, que los colisionadores de partículas van a crear agujeros negros. Y pues no realmente, ni siquiera se alcanzan las densidades de los agujeros negros. Se alcanzan densidades de energía y de materia muy elevadas. Forman otros estados de la materia, pero no necesariamente agujeros negros. Entonces ahorita lo que les voy a contar, este cuento, es en relación a qué es lo que estudian estos colisionadores. No nomás son los haces de partículas haciendo chocar cosas y a ver qué pasa, sino que hay todo un trasfondo de investigación detrás. Y el modelo estándar, pues es esta tabla que se ve aquí, que es un arreglo de las partículas fundamentales. Y no es que la gente haya dicho, vamos a poner las partículas así en este orden para que se vea bonito, sino que fue un trabajo que se fue dando a lo largo del siglo pasado, entre los 1900, que fue más o menos a principios de los 1900 cuando pues Thomson descubre el electrón, hasta ya las últimas investigaciones más recientes, por ejemplo en el 2012, que ya se pudo confirmar de forma experimental. eh, la, la, la tabla se completó detectando el bosón de Higgs. Y el bosón de Higgs también tiene un montón de mitos y leyendas alrededor. Y la motivación para estudiar la física de partículas pues viene siendo una que ha estado en la humanidad desde hace mucho, ¿no? Y es básicamente explicar, ¿no? De qué está hechan las cosas. La estructura de la materia es como que la principal meta del estudio de la física de partículas. Pero el estudio de la materia usualmente había sido campo de la química, y en donde la química hizo su gran logro científico con la tabla periódica de Mendeleev. Y sí, está muy chingona, muy bonita, es genial. Pero el modelo estándar está más chilo. El modelo estándar es curioso porque el modelo estándar explica pues las interacciones entre las propias partículas, y es el modelo estándar quien predice eh, que los quarks se van a juntar de tal forma que van a construir una estructura llamada protón, que va a tener curiosamente una carga positiva, y que esta cosa extraña llamada protón se va a unir a un electrón y van a hacer una cosa maravillosa llamada átomo de hidrógeno, y de ahí pues todo lo demás. Además de también explicar otras cosas curiosas como son los decaimientos radioactivos. La tabla periódica solo te dice plutonio tóxico, radioactivo, no lo toques. Pero para fines prácticos, pues la tabla periódica es muchísimo más útil que el modelo estándar. No vas a pedir una sustancia que tenga tanta cantidad de quarks o tanta cantidad de bosones Z, porque pues eso no tiene sentido. Pero a nivel fundamental, pues el modelo estándar es como que pilar. Bueno, entonces vamos a ir viendo por partes la historia en la que se construyó esta estructura de tabla.
¿Y qué significa estos bosones de Gauge, los quarks y los leptones? Aquí vamos a empezar, ¿no? La física de las partículas nació a principios de los 1900, ya les dije, cuando Thomson con sus experimentos de rayos catódicos encontró que existe una partícula llamada electrón. El electrón pues ya con su al que existiera, pues entonces se dijo que el átomo, la estructura de la materia fundamental, iba a tener esta forma de budín de pasas, que es la más clásica y que es la analogía clásica, el budín de pasas. No sé si la hizo Thomson en su momento o quién fue el que se le ocurrió esa analogía, pero todos los libros de química o de física que hablen de modelos atómicos van a darte el ejemplo del budín de pasas. La existencia del electrón pues indicaba que justamente el átomo, esta cosa indivisible, pues no era tan indivisible como se creía y que iba a tener una parte positiva y una parte negativa para conservar la neutralidad de los átomos. Tiempo después, con otros experimentos, el experimento de Rutherford, en donde empezaba a bombardear una lámina de oro con partículas alfa, pues en su experimento y viendo cómo estas partículas alfa se dispersaban, pudo modelar pues al átomo como un núcleo muy pesado hecho de protones eh, y con los electrones como que orbitando alrededor siendo más ligeros. Este modelo pues presentaba sus fallas porque había elementos en los que su masa atómica no era necesariamente, no concordaban pues con la cantidad de protones. Por ejemplo, el litio, creo que es el 3 o el 4, no lo recuerdo, y debería tener 3 o 4 protones, pero tenía, entonces su peso debería corresponder al de 3 o 4 electrones. No me acuerdo qué número es el litio ahí. Si alguien sabe en los comentarios cuál es el número atómico del litio, que me lo refresque. Que me diga que es el 3, pero no estoy tan seguro. El punto es que tenía como 6 o 7, entonces 6 o 7, entonces eso no tenía sentido. ¿Cómo iba a tener 6 o 7 si ese es como el número 3 del número atómico? O sea, tiene 3 electrones, debería tener 3 protones para conservar la neutralidad del átomo. Pero lo que ocurrió fue que pues tenía de más, entonces tiene que existir una partícula neutra que esté en el núcleo del átomo y que esté más o menos de la misma masa del protón. Pero eso fue teorizado por Rutherford. Ya tiempo después, en otras investigaciones, fue el Chadwick quien encuentra precisamente al neutrón. Y ya tenemos 3 partículas. Y se dice que pues ya tenemos las 3 partículas que conforman al átomo, el supuesto elemento indivisible, que ya no es tan indivisible. El neutrón creo que se ha encontrado como en el 39, en el 1939, no estoy seguro, de Chadwick. Pero ya había otra partícula antes de estas 3 que en su momento no se pensaba que iba a ser una partícula tan importante. Y estoy hablando del fotón. El fotón fue predicho, más bien fue dicho que iba a ser el cuanto de energía del campo electromagnético. Y este cuanto de energía viene del efecto fotoeléctrico, en el que a una placa de metal se le irradiaba luz y electrones podían ser liberados del metal. Eso significaba que que la estructura atómica absorbía luz en unidades ciertos múltiplos enteros de una cantidad de energía dada, ¿no? Según cada material. Y el efecto fotoeléctrico no podía ser explicado con la teoría electromagnética clásica.
con las ecuaciones de Maxwell no podías resolver este problema y era un problema complicado. Quien resolvió este problema fue Einstein, ¿no? Pues, con su efecto fotoeléctrico en el que dijo, ¿sabes qué? Pum, vamos a poner estos cuantos de energía como h nu, que viene siendo la constante de Planck multiplicada por la frecuencia de la luz, y la cantidad de energía que se va a absorber pues son múltiplos enteros de h nu. Y hicieron las cuentas y dio muy muy bien que este modelo este, se acercaba bastante a la realidad. Y pues al cuanto de energía pues le llamaron fotón. Ahora, no se sabía exactamente si iba a ser una partícula o no. La mecánica cuántica estaba muy joven todavía, entonces todavía no se tenía este modelo de dualidad onda-partícula, que ya lo que fue, creo que fue Bohr quien propone esa cosa. Y fueron discusiones muy acaloradas, ¿no? Entre Bohr y Einstein, que sí, que la mecánica cuántica sí está buena, y Einstein decía, no, no está buena, es una tontería. Y ahí era una discusión, ¿no? Y Einstein le decía a Bohr, no, Dios no juega los dados, ¿cómo va a estar la cuántica bien? Y Bohr le contestaba, ¿tú quién eres para decirle a Dios qué hacer con sus dados? O sea, y pues la verdad es cierto, ¿qué pedo con Einstein? ¿Quién se cree? Son los dados de Dios, Dios puede jugar con sus dados como quiera. Volviendo, fue hasta el efecto Compton, en el que modelando al fotón como una partícula y esa absorción de energía, viéndola como un choque elástico, es que se pudo explicar el efecto Compton. El efecto Compton pues es un cambio en la longitud de onda de una luz incidente. Eso es. Entonces el fotón, modelado como partícula, llega con cierta energía, choca, y al intercambiar energía en un choque elástico, el fotón rebota para otro lado, y entonces en ese cambio en la energía del fotón es utilizando la ecuación de la energía de h nu, pues se encontraba el cambio en la frecuencia y dio muy bien con el efecto Compton. Ahora sabemos que el electrón y el fotón son justamente partículas fundamentales, pero el protón y el neutrón no lo son, no son partículas fundamentales, presentan una estructura, pero eso lo vamos a ver pues un poquito más adelante. El siguiente paso interesante en la física de partículas se dio como en el 1928, más o menos en esas fechas, creo, en el 28, Dirac propone su ecuación famosísima de la mecánica cuántica relativista, que está aquí mostrada justo debajo de Quirino. Ya habían ecuaciones relativistas antes de la de Dirac. Creo que en el 27 Klein-Gordon habían llegado a su expresión, pero la expresión de Klein-Gordon fue rechazada porque al resolverla, por ejemplo, para la partícula libre, esta presentaba estados de energía negativa. Entonces, ¿cómo la energía total va a ser negativa de algo que se está moviendo ahí libremente? Pues sí que está raro. No puede ser. Usualmente los estados de energía negativos aparecen cuando tienes un sistema ligado o acoplado, como es el caso de Tierra-Sol, en el que se tiene esta fuerza atractiva. Pero para una partícula libre sin ninguna interacción, la energía no puede ser negativa. Entonces dijeron, ¿sabes qué, Klein-Gordon? Esta ecuación está totalmente mal, vete aquí. Bueno, Klein-Gordon no era una persona, eran Klein y a Gordon. Tiempo después, eso como en el 26 o el 27, Schrödinger propone su ecuación en 1925. Para 1928, cuando Dirac, lo que quiere hacer Dirac es escribir una ecuación para modelar las partículas cuánticas relativistas, pero a cambio de la ecuación de Klein-Gordon, que dependía de nabla cuadrada, Dirac quería una expresión lineal en el nabla.
en el gradiente. En este caso, pues es un cuadrigradiente. Para hacer eso, pues tuvo que poner algunas condiciones y tuvo que poner unas constantes. ¿Sabes qué? En cada término del espacio-tiempo voy a poner una constante, gamma. Y obtuvo un sistema de 4 ecuaciones, con 4 incógnitas, 4 gamas. Bueno, en realidad no eran gamas, se les puso otro nombre. La gama es una formulación moderna. Había puesto una beta en la parte de la masa y 3 alfas en la parte... No, no, no. Una beta en la parte del tiempo y 3 alfas en la parte espacial. Ya me acordé. Ahí los obtuvo su sistema de 4 ecuaciones y eran 4 ecuaciones que no tenían solución. Pero, ojo aquí, no tenían solución en el campo de los números reales y tampoco en el campo de los números imaginarios. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que teníamos que movernos a otro espacio. Y estas gamas, pues terminaron siendo matrices de 4 por 4. O sea, si tú tomabas la matriz como la gama, estas constantes, como matrices de 4 por 4, entonces ya podías escribir, ya podías tener ese sistema de 4 por 4 con solución y la ecuación de Dirac pues se vuelve esta cosita de aquí. Bueno, el punto es que al resolverla aparecen estados de energía negativa nuevamente y Dirac se espantó y dijo, no mames, ¿qué está pasando? Y no solo Dirac, sino que toda la comunidad dijo, hijo de su, algo está ocurriendo, que estén apareciendo estados de energía negativa, incluso cuando se tienen términos lineales en la parte cinética. En la ecuación de Dirac esto representa una parte cinética de la ecuación y esta es una parte de masa. No hay términos de potencial, pues es una partícula libre. Entonces, estos estados de energía negativa tienen que tener algún sentido. Y sí, ya después de un pequeño análisis con las probabilidades de las partículas y otras cosas teóricas un poquito más profundas, se encontró que pues estos estados de energía negativa en realidad representan antipartículas. Es decir, partículas que tienen la misma masa que la partícula que estamos estudiando, pero su carga es de signo opuesto. Es decir, que por ejemplo para el electrón existía la partícula esta del positrón. Tiempo después se encontró, no recuerdo si fue en el 31, 1931, cuando se encuentra en la cámara de niebla que existía justamente esta partícula con la misma masa del electrón, pero carga opuesta, y le llamaron positrón. Entonces, ¿sabes qué? Bueno, cada partícula va a tener una antipartícula. Y todo era muy feliz con eso de las antipartículas y el electrón. Pero luego la gente empezó a investigar otro tema aparte, ¿no? Y tenían el tema de los decaimientos beta. El decaimiento beta, pues en su tiempo era algo muy misterioso, muy esotérico, la gente no sabía qué estaba ocurriendo. Con la ecuación de Dirac, pues ya uno ya podía ver que estas partículas diminutas, las podemos escribir con esta ecuación de Dirac, dado que la ecuación de escribir el decaimiento beta con la ecuación de Schrödinger es algo complicado. Hay que meter unos potenciales imaginarios para el tiempo de vida medio. Y pues eso es un poquito metido mañosamente a mano para que den las cosas. Entonces, lo que ocurre en un decaimiento beta es que un neutrón se transforma en un protón y para que se conserve la carga eléctrica no se puede crear de la nada. Al transformarse en un protón, pues tiene que aparecer un electrón. Y pues es lo que se tenía, ¿no? ¡Pum! Pues salía un electrón ahí, o salía el protón disparado y pues luego decaía junto con el electrón. Pero algunas cosas no cuadraban, sobre todo en la parte de la conservación de la energía, no cuadraba.
Entonces la gente estaba diciendo, oye, ¿sabes qué? La energía no se está conservando en este decaimiento. ¿Qué diablos está ocurriendo? A Bohr, que estaba medio maníaco, se le ocurrió, ¿saben qué? La conservación de la energía es falsa. Por fortuna no lo escribió en un paper porque simplemente era una maniacada total. Estaba desesperado el Bohr para resolver este problema. Quien resolvió este problema creo que fue Pauli, el mismo de las matrices de Pauli, que dijo, le voy a poner otra partícula, ¿qué pedo? En lugar de solo salir un electrón, va a salir otra partícula para que nos dé la energía y se conserve el momento y se conserven otras cantidades como es el número bariónico y otros números cuánticos importantes. Y le voy a poner carga cero y vamos a suponer que no tiene masa y cuando hago esto pues aparece, se conserva la energía poniendo una partícula nueva que se le llamó neutrino, dado que era una partícula con masa cero según la teoría y carga cero, pues sí que fue complicada de detectar. Tuvieron que hacer unos hoyos en la Antártida para poderlos detectar por allá en agua muy limpia y eran unos tanques gigantes debajo de la tierra. Ya no los tienen en la Antártida, ya hay en todos lados. En Japón creo que hay unos muy chingones, pero sí están debajo de la tierra bien hondos para que todas las partículas que no sean neutrinos se queden atrapadas por allá y nomás ahí hagan una cosa con el agua. Bueno, se encontró al final que existe el neutrino con todas las propiedades predichas por, por la teoría, excepto lo de la masa, ¿verdad? Lo de la masa pues es un tema más complicado, la masa de los neutrinos, que aparentemente no es cero, pero sí que es muy chiquita. Entonces le llamó neutrino. Y justamente la partícula que sale en el decaimiento beta pues no es un neutrino, es un antineutrino por la conservación del número bariónico, pues tiene que ser un antineutrino, porque tenemos dos partículas, entonces necesitamos una antipartícula para que se cancele un número bariónico con el otro y quede todo normal. Entonces me preguntan, ¿masa despreciable? Me pregunta Denis. Para fines prácticos, sí, pero el hecho de que no sea cero, como en el caso del fotón, en el fotón se ha tratado de medir la masa del fotón para ver si es cero, y las precisiones con el cero son muy elevadas. El problema de los neutrinos es que la precisión de su masa no es justamente tan precisa como en el caso del fotón. Entonces la gente tiene miedo ahí de que sí sea masa. Y creo que en algunos experimentos ya detectaron una cantidad no distinta de cero. Volviendo, pues ya existen estos neutrinos. Y ya con el tiempo, pues se fueron descubriendo otras partículas como son el muón y el tau, que vienen siendo hermanos mayores del electrón, que tienen sus mismas propiedades, mismo spin y misma carga eléctrica, pero son más pesados. Y en distintos decaimientos de partículas un poquito más exóticas, pues aparecen otros neutrinos, como es el neutrino del muón y el neutrino del tau, así se les llamó. No quisieron quebrarse la cabeza. Y pues está bien, ¿no? Hay un neutrino para los decaimientos que involucran el electrón, un neutrino para que los decaimientos que dependen del muón y uno para los del tau. Y así ya completamos la parte de los leptones de la tabla periódica, del modelo estándar. Los leptones son estas partículas que tienen, que son partículas de materia, se les llama, y, y pues son básicamente, no que son partículas de materia, sino que tienen interacción con la fuerza débil. La fuerza débil la vamos a ver un poquito más adelante. Pero por ahora quédense que estos conjuntos de 6 partículas se les llama leptones.
¿Por qué leptones? No me acuerdo por qué les pusieron así. Pero creo que algo tenía que ver. O sea, en ese tiempo la gente quería ponerle nombres en griego que tuvieran algún sentido. Por ejemplo, ciertas partículas se les llamó mesones porque eran más ligeras y a otras se les llamó variones porque eran más pesadas. Y creo que eso algo, algún terminología en griego. Y ahorita les vamos a comentar sobre esas. Ah, entonces, pasando a la siguiente. Ah, mira, aquí están. Variones y mesones. Ya siguiendo los estudios de las partículas, sobre todo los rayos cósmicos que vienen del espacio, chocan en la atmósfera. Los rayos cósmicos son fotones de muchísima energía. Cuando llegan a la atmósfera e interactúan con todo lo que está ahí, hay una cascada de partículas y sale un montón de cosas extrañas. Y había partículas muy más pesadas y más ligeras. Y unas eran neutrones, se les puso nombres, por ejemplo, piones, kaones, las partículas sigma, las lambdas, las chis, había un montón. Y en cada, por ejemplo, los piones son una familia de 3 piones, un pion positivo, negativo, uno neutro. Las lambdas también tienen una positiva, una negativa, una neutra, etcétera. Entonces sí se tiene un poco de cosas extrañas, extrañas en ese momento, porque por ejemplo los piones, el decaimiento de los piones era muy curioso. Y por ejemplo, la lambda también tenía su decaimiento en un protón y en qué, un pión, creo. Creo que sí es un protón y un pión. Y el otro decaimiento es un neutrón y un pión neutro. Sí, es un protón. El decaimiento de la lambda neutra es un protón y el otro es un pión negativo para conservar la carga, creo. Ese es el decaimiento principal de la partícula lambda. Eh, entonces, la gente en ese entonces no sabía por qué las partículas estas decaían de esa forma. Y se tuvieron que inventar una reglita que funcionó bastante bien, que se les llamó el camino óctuple, así como que muy, muy espiritual con los budistas, porque podían acomodar así las partículas de tal forma que parecía ahí hexágono y algunas en octágono. Y se tuvieron que inventar un nuevo número cuántico llamado extrañeza. Y los decaimientos de partículas, aparte de conservar carga, aparte de conservar energía, aparte de conservar momento, aparte de conservar número bariónico, tenían que conservar extrañeza. Y había unas partículas con más extrañeza que otras y pues nomás era, pues voy a ponerlas aquí porque tienen esta extrañeza. Y pues la gente, aunque tenían estas dos figuritas que parecen molécula de algo, se les llama octetos. No sé si en química también se les llame octeto a esa cosa. Pero aquí pues nos era como que una tablita, un dibujito para ver cuál, con cuáles eran los decaimientos posibles de las partículas, ¿no? Por ejemplo, en el del caso de los bariones, hasta arriba, con S igual a 0, que es extrañeza 0, pues están los neutrones y los protones. Esos, curiosamente, como son los más comunes, no tienen extrañeza, no son extraños. Más abajo, ya extrañeza -1, pues ya tenemos estas, ¿no?, partículas más esotéricas, las sigmas, las lambdas, etcétera. Y esos son para variones. Creo que variones significa pesado en griego o algo así. Mesones era ligero en griego, porque usualmente los mesones eran más ligeros. Ya luego se encontraron mesones súper pesados y dijeron, este nombre no tiene sentido. Y así ha estado, ¿no? Los nombres no han tenido casi sentido. Porque en su momento, mira, le puse átomo porque es indivisible y ¡pum! Es divisible. Ya el nombre átomo pues ya no tiene sentido. Solo electrones tienen extrañeza. Me pregunta Denis si los electrones tienen extrañeza
Creo que no. Eh, la extrañeza es cero en el caso de los electrones, creo. Sí, es cero. Ah, este modelo de octetos para los decaimientos, luego, haciendo un análisis teórico más profundo, reveló que a lo mejor podría existir una nueva fuerza fundamental que es la que gobernara estas formas de las partículas de transformarse en otras. Pero otro experimento importante que reveló la naturaleza de esta fuerza es el que se le llamó la dispersión inelástica profunda, en el que se lanzaba un electrón así con mucha energía a un protón. Lo que se encontró es que el protón no era una partícula, ya se los había comentado, pero en aquel tiempo la gente no lo sabía. Ese experimento se llevó a cabo como en los 40, creo. No, 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 ¿cuáles 40? Estoy mal, como en los 60. 50, 60 se hizo la dispersión inelástica profunda. Y se encontró justamente que el protón poseía una estructura interna. Entonces el protón ya no es una partícula fundamental. Entonces existían otras cositas que conformaban a los protones. Se hizo eso con los neutrones y también. Entonces dijeron, existen partículas tal y tal y tal que eh, pues interactúan con una nueva fuerza, existe una nueva fuerza fundamental. A esa fuerza fundamental se le llamó fuerza nuclear fuerte. Y pues es la responsable de que los núcleos atómicos estén unidos. Porque, por ejemplo, en el helio, que tienes tus dos protones juntos, ¿cómo demonios vas a tener dos protones juntos y tienen carga positiva? Bueno, pues entonces tiene que existir esta fuerza más fuerte que la eléctrica para mantenerlos unidos y fue la fuerza fuerte, justamente. Y requería la existencia de ciertas partículas llamadas quarks. Les pusieron quarks porque no querían que el nombre tuviera un significado profundo, porque luego en otras investigaciones podrían dar a lugar a que los quarks, pues no, ese nombre no fuera tan apropiado. Entonces dijeron un nombre que no signifique nada. Ah, quark. Yo creo que el amigo Gell-Mann estaba en un parque con patos y escuchó a uno hacer quark y le puso el nombre. En su momento se creía la existencia nada más de dos quarks, el quark arriba y el quark abajo, nombres total y absolutamente genéricos, pero no querían que esto se arruinara. Y con los quarks arriba y quarks abajo, pues ya uno puede cómodamente pues construir las partículas. Por ejemplo, un quark arriba y dos quarks abajo nos forman un neutrón. Y dos quarks arriba y un quark abajo nos forman un protón. Ya luego se encontraron otros quarks más pesados, como el encanto, el extraño, el cima y el fondo. También creo que le llaman beauty al botón. Y estos quarks ya forman este, los demás bariones o mesones, ¿no? Y ya entonces se encontró una diferencia entre bariones y una diferencia entre mesones, porque la extrañeza de los mesones pues es tan curiosa, ¿no? Por ejemplo, en mesones podemos ver que hay extrañeza positiva y en los bariones no. Y es porque los mesones están conformados por un par quark-antiquark y los bariones por tres quarks. En el caso del pión, creo que es un quark arriba y un antiquark arriba también, creo que es el más ligerito. Y en el caso de la partícula lambda, creo que es un quark arriba, un quark abajo y un quark extraño. El quark extraño tiene que estar en la lambda
No por nada se llama extraño y tiene extrañeza, pero pues ahí está. Y así se encontró este que se le llamó el modelo de quarks por Gell-Mann. Entonces ya tenemos pues 4 fuerzas fundamentales. La fuerza fuerte, que la acabamos de discutir, la fuerza electromagnética y una nueva fuerza débil, la fuerza débil que era la involucrada en el decaimiento beta, por ejemplo. O sea, tenemos las interacciones y la interacción la vamos a representar como una perturbación en el campo de la fuerza que se va a comportar como una partícula. Y pues esa partícula se le llama bosón y la conocemos como partículas mediadoras porque son las que transmiten la fuerza de una partícula a otra. En el caso de la fuerza electromagnética, la que te transfiere pues la interacción electromagnética es el fotón. De tal forma que, por ejemplo, un electrón le manda un fotón a otro electrón, el fotón choca con el electrón y el electrón dice, hay un campo eléctrico que me está repeliendo, entonces me muevo. Y es un intercambio entre fotones. El caso con la fuerza fuerte ocurre lo mismo, pero se le llama gluón. El nombre gluón viene de glue, de pegamento, porque es la que mantiene todo pegado. Y en los partículas, como en el protón, pues cada de los quarks están ahí un intercambio de gluones constante para que se mantenga todo unido. Algo que no comenté es que estas fuerzas fundamentales requieren una carga. El caso de la fuerza eléctrica pues es la carga eléctrica. Y en el caso de la fuerza fuerte pues no se le llama carga fuerte. Le pusieron un nombre más bonito, ahí sí le metieron coco. Se le llamó carga de color. ¿Por qué color? Porque a diferencia de la fuerza electromagnética en el que tenemos negativa y positiva, en la fuerza fuerte hay 3, aparte de la neutra, claro. Entonces, como no podían ponerle positiva, negativa y la mitad de positiva y mitad negativa, le pusieron como el sistema RGB de los colores. Entonces, a una carga roja, carga verde y carga azul, y ya, pum, es carga de color. A ver, los comentarios me pregunta Daniel Gámez. Acabo de llegar y tengo una duda. Dice, ¿el modelo depende de los elementos? ¿Qué modelo? El modelo de quarks depende de qué elementos, de los elementos químicos. No, depende de la simetría que tiene que cumplir ciertas simetrías. Es algo un poquito más complejo que eso. Depende de que, ¿cómo lo explico? Pues la forma en la que una partícula de estas, un barión, se transforma en otro y decae, ahí habrá unas cantidades conservadas y esas cantidades conservadas son las que nos van a dar lugar a que exista este modelo de quarks. Y otra pregunta de Danis, ¿consideras a la gravedad como fuerza fundamental? El nombre fuerza es algo engañoso. Entonces, porque uno piensa pues en la definición clásica de masa por aceleración. Algunos dicen que no, que la fuerza gravitacional, que la gravedad no es una fuerza porque es un efecto de la distorsión del espacio. Pero como interacción, pues sí, ¿no? Es la interacción en el espacio y los objetos. Entonces sí sería una interacción fundamental desde ese punto de vista. Volviendo, la fuerza débil, la que es responsable de los decaimientos beta, por ejemplo, decaimientos radioactivos en general, pues sí que tenía 2 bosones mediadores. Un bosón neutro, pues se le llamó el Z, y 2 bosones positivos. Uno positivo, ¿no? Y uno negativo, que sería pues su antibosón. Es el bosón W, se le llamó. Y todo muy bonito en las libretas de las personas, en sus pintarrones. Bueno, en ese tiempo eran pizarrones, eran los 50s. Pero había un detalle que la gente no estaba teniendo en cuenta, y es que teóricamente estos bosones W y Z no tenían masa.
decían, no, no, pues no van a tener masa, todos los bosones no tienen masa, son solo mediadoras. Cuando hacen el experimento súper complicado para detectar estas cosas, como en los 60s, encontraron que efectivamente, ¿saben qué? Los bosones tienen masa. Y la gente se quedó, no mames. Y se murió del coraje, ¿cómo van a tener masa? Eso no puede ser, las libretas están diciendo que no tienen masa. Pero pues como siempre digo, a la naturaleza no le importa qué estás haciendo tú en tus cuentas, no le importan tus cuentas, la naturaleza hace lo que se le da la gana. Entonces, pues algo estaba ocurriendo y todo el modelo que tenían sobre los decaimientos radioactivos podría estar mal. Y eso preocupaba mucho a la gente. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Pues tuvo que llegar un viejito a resolver este problema. Bueno, en el tiempo no estaba viejito, ahora ya está viejito. Su nombre es Peter Higgs y colaboradores. No solo fue Peter Higgs, pero pues Peter Higgs se llevó toda la vanagloria del modelo, del mecanismo este. Lo que hicieron fue que proponer un campo que va a interactuar con estas partículas y eso básicamente se le llama romper la simetría. Porque, por ejemplo, si se fijan en la gráfica que está ahí del sombrerito, eh, justo en el medio, pues tenemos algo muy simétrico. Hasta ahí dice, ¿no? Symmetric. Pero una pequeña perturbación en el campo, en el sistema, haría que, por ejemplo, una pelotita en ese punto simétrico se fuera al fondo. Y en el fondo, ahí ya no existe esa simetría, ¿no? Entonces, a eso se le llamó ruptura espontánea de simetría. Y lo que ocurría es que al romperse esta simetría, las partículas adquirían masa. Y la forma en la que esta simetría se iba a romper, pues depende de partícula en partícula, y es la que las iba a dotar de masa. A un potencial, pues se le llamó campo de Higgs, que es el campo que tiene esa forma de sombrerito, se le llama el potencial de sombrero mexicano. Y eso permitía que las partículas como el bosón W y el Z, pues adquirieran una masa distinta de cero. Y las otras partículas como el electrón, el muón, los quarks, según la intensidad de la interacción con el propio campo de Higgs, es la que las iba a dotar con la masa que tienen. Y pues al bosón, a la cuantización del campo de Higgs, pues se le llamó bosón de Higgs. Y curiosamente el bosón de Higgs interactúa consigo mismo, con su propio campo, y tiene una masa neta, ¿no? Aquí está, 126 gigaelectronvolts entre velocidad al cuadrado. Una masa bastante grande. 126 gigaelectronvolts es algo grandecito. Y pues nada, esta partícula es la más famosa de la historia porque fue propuesta en los 60s, creo que en el 69 fue propuesto este mecanismo, Higgs y otras personas junto con él y otra persona de forma independiente. Y tardaron añales en que esta partícula pudiera ser detectada de forma experimental. Se les escapó a la comunidad de física de partículas por décadas, casi 40 años en encontrarla, hasta que en 2012 en el LHC finalmente se detectó el Higgs con 5 sigmas de precisión y eso es básicamente milagro, ocurrió el milagro. Y la historia pues de todo lo que hay detrás del descubrimiento del bosón de Higgs está bien interesante. Algunos era una competencia bien que a ver quién lo encontrara y pues se lo llevó los europeos con el LHC. Por alguna razón le dicen la partícula de Dios, el bosón de Higgs, pero este nombre no es adecuado. De hecho es un cambio, ¿no? Es un malentendido, porque en algún momento alguien le dijo al bosón de Higgs que era la goddamn particle, goddamn, la puñetas partícula, porque no se podía encontrar. Era más bien un insulto, goddamn, ¿no? Goddamn it.
Y pues algún periodista dijo, ah, God particle, jejeje, ya me llevo la nota amarilla, partícula de Dios. Pero pues no es necesariamente la partícula de Dios, no es que Dios dijo, ah, hay un bosón de Higgs aquí, mira qué bonito. Bueno, a lo mejor sí, pero pues no es así tan espectacular como la gente dice. Espectacular la ingeniería detrás de la detección del bosón de Higgs. Eso sí es espectacular, casi divino. Y claro, la imaginación de Higgs y colaboradores, ¿no? De que se les ocurriera el mecanismo. Porque en realidad matemáticamente no es tan complicado la forma de este sombrerito. Y la ruptura de la simetría, al menos yo miré una demostración, si quieren, descafeinada. Pero la idea era sencilla. Evidentemente que se te ocurriera es donde está el verdadero milagro. Siguiendo, pues ya con el bosón de Higgs, pues ya estaba casi completo el modelo estándar. Con sus partículas y sus antipartículas, claro está. Bueno, faltaría también el gravitón supuesto, hipotético, que sería la partícula mediadora del campo gravitacional. Pero el módulo estándar aún no resuelve varias cuestiones importantes. Una de estas cuestiones que no resuelve es por qué las partículas tienen la masa que tienen. Explica por qué tienen masa, pero no por qué el valor en específico. Eso se tiene que medir. Bueno, pues no, el modelo estándar no predice eso. Otro problema que el modelo estándar no puede resolver es el de la asimetría bariónica, porque hay más partículas que antipartículas. Eso tampoco lo resuelve. Y pues tampoco la gravedad cuántica. La gravedad no se lleva bien con la teoría de campos y es otro problema que no se puede resolver. Y así hay varios. Creo que también está el problema del confinamiento de color. A los quarks no les gusta estar separados. Eso es algo que sabemos, pero no del todo bien con los modelos que se tienen de la cromodinámica de la fuerza fuerte. Una preguntita de Octavio. ¿Los gluones tienen algún potencial asociado como lo tiene la carga? Así es. Es un potencial del tipo de Yukawa, como dices. Y los gluones, pues aparte, sí tienen carga de color los gluones también. A diferencia de, por ejemplo, del fotón, que no tiene carga eléctrica, los gluones tienen carga de color. Bueno, no tiene carga eléctrica, pero sí tiene carga de color. Entonces también los gluones interactúan con ellos mismos. Volviendo de los problemas del modelo estándar que no resuelve, pues la gente los quiere resolver de alguna manera. Y lo que hizo es proponer pues cosas más allá del modelo estándar. Una de las cosas más allá del modelo estándar pues es el modelo de supersimetría, en el que a cada partícula se le asocia una partícula supersimétrica, por ejemplo a este quark U a la arriba se le asocia un quark ahí arriba supersimétrico, tiene un nombre, al Higgs, el nombre del Higgs se le llama Higgsino, y pues es un modelo muy curioso, ¿no? Y ahí aparecen cosas teóricas bien interesantes como lo es el monopolo magnético. Otra teoría que está más allá del modelo estándar y que quiere resolver estas cosas, pues es la famosísima teoría de cuerdas. Y si les soy sincero, esas cosas están bien fumadas. La gente estaba en un éxtasis total cuando se les ocurrió estas ideas. Están bien maniáticas. Están bonitas, pero están maniaticonas. El problema para esta gente es que en los regímenes de energía, como es en el caso de la supersimetría, en esos rangos de energía no se ha encontrado lo que se debería de encontrar según la teoría. Entonces eso desalienta mucho. La teoría de cuerdas todavía la gente de los cuerderos todavía tienen esperanza porque los rangos de energía necesarios para estudiar las cuerdas son muy elevados. Entonces todavía los detectores, los colisionadores no alcanzan esas energías para verificar teoría de cuerdas. Creo que hay más teorías más allá del modelo estándar, pero estas dos son las más famosas. El modelo M, ¿no? Todo gracias a Joaquín Maldacena,
que pudo unir todas las teorías de cuerdas distintas en una sola, porque todas son equivalentes. Y creo que la supersimetría también roza por ahí una equivalencia con las teorías de cuerdas, con la correspondencia holográfica de Joaquín Maldacena, ¿no? El dios de los cuerderos. Y entonces, ¿qué sigue? ¿Quién sabe? Lo único que podemos seguir haciendo es estudiar los fenómenos que tenemos a nuestro alcance y tratar de usar nuestra imaginación para resolver estos problemas grandes, y son problemas grandes de la propia naturaleza del origen y la estructura de las cosas. Y como nosotros estamos hechos de esas cosas, pues también es estudiar nuestro origen, y viene siendo pues la misma pregunta de toda la existencia humana, ¿no? De dónde venimos, y esa respuesta pues nos puede llevar a responder también el hacia dónde vamos. Y es un poquito, ya si quieren, más filosófico y espiritual en el fondo, pero pues al final de cuentas todo lo que hacemos es filosófico y espiritual, nada más que se vuelve tan cotidiano que no le prestamos atención pues a las cosas que hacemos diariamente. Pues ese fue a muy grosso modo el modelo estándar con monas chinas. Eh, Quiero agradecer a toda la gente que me acompañó en esta plática, en esta aventura a través de la historia de la física de partículas y del modelo estándar. Y recordarles que este video pues se va a subir también a la plataforma de nuestro canal de YouTube para que nos sigan. Ahí vamos a estar subiendo, aparte de las pláticas que damos aquí, alguna que otra clasecilla interesante de las materias que alguien podría necesitar una ayudita extra. Pues nada, chavos, voy a ver las últimas preguntas. Softgel Ama pregunta: ¿en qué consiste la teoría de cuerdas? Ah, caray. Mira, alguna vez llevé algún como que tipo curso sobre cuerdas, y te diré que no entendí casi nada. No entendí casi nada. Básicamente lo que se hace es proponer que las cosas están hechas de unas cuerdas, y como las cuerdas pueden vibrar, así como una cuerda de guitarra vibran, y según la vibración en una guitarra tienes una nota distinta, ¿no? Lo mismo ocurre, según la vibración de estas cuerdas se va a tener una partícula distinta, o un electrón, o un quark, o un muón. Y estas cuerdas pueden estar como en un loop, como en un aro, donde los extremos están unidos de la cuerda, o estas cuerdas están unidas a algo que se les llama branas, que es como una paredcita delgadita, y estas branas pues también pueden vibrar a su vez. Y pues todas estas vibraciones son las que nos producen las partículas. Y esto resuelve más bien el problema de la gravedad cuántica de una forma muy bonita, pero pues nadie ha encontrado evidencia experimental que esté concluyente de que las cuerdas están en lo verdadero. Lo único que sabemos es que el electrón tiene carga positiva y tanta masa y tanto spin. Y ya de la composición interna del electrón no sabemos absolutamente nada. Y por ahorita, por practicidad en las cuentas, sigue siendo un punto. Pues como ya llegamos al final de la plática, pues voy a terminar el directo. Y de nuevo, chavos, muchas gracias a los que nos acompañan, a los que nos siguen. Y esperemos que pronto haya otra plática de ese estilo con un montón de monas chinas y en algún otro tema interesante que nos guste a todos. Y nada, me despido porque hay que ir a desayunar. A nadie le gusta madrugar los sábados. Bueno, a mí sí, pero pues bueno, yo soy una persona de mañanas. A mí me gustan las mañanas más que las tardes. Trabajo mejor en las mañanas. Bueno, entonces, bye, chavos. Que se la pasen súper bien, tengan un excelente fin de semana, diviértanse mucho y que sigan dando la rueda de la física entonces. Bye.